En el año 2567, la frontera de la humanidad se expandió cada vez más hacia la galaxia, alcanzando el distante y rico planeta mineral de Vidian 3. Este nuevo mundo, exuberante y repleto de recursos sin explotar, se convirtió en un faro para los colonos de la Tierra que buscaban fortuna y un nuevo comienzo desconocido para ellos. Su expansión se había superpuesto con los límites del Imperio Valderi, una civilización conocida por sus estrictas políticas territoriales y su poderío militar. El capitán James Hawke, veterano de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, lideró al primer grupo de colonos. Su experiencia en negociaciones y combate interestelares lo convirtió en el líder ideal para establecer un punto de apoyo en dicha frontera. Sin embargo, al comenzar la construcción de su nueva colonia llamada Nueva Terra, se encontraron con un grupo de exploración Valderi. La repentina aparición de los soldados alienígenas, armados e imponentes, detuvo las actividades de los colonos. El ambiente era tenso, con ambos grupos al borde del conflicto. Los Valderi, altos e imponentes, con escamas brillantes, eran considerados. Los colonos humanos, con una mezcla de curiosidad y desdén, veían su tecnología visiblemente avanzada, con armas que zumbaban con una energía sobrenatural y armaduras que reflejaban la luz del sol en patrones deslumbrantes. El capitán Hawke, consciente de la delicada situación, dio un paso al frente para negociar. Su enfoque fue cuidadoso, sus palabras elegidas con precisión para evitar cualquier malinterpretación. «Venimos en paz», comenzó con voz firme. «No nos dimos cuenta de que este planeta estaba dentro de su territorio. Solo buscamos coexistir y explorar oportunidades mutuamente beneficiosas». El comandante Valderi, el general Torque, escuchó atentamente. Su expresión era indescifrable. Sus ojos, fríos y calculadores, tras un momento que pareció extenderse eternamente, respondió: «Este planeta está bajo la protección Valderi. Su presencia aquí no es bienvenida, pero consultaré con mis superiores para discutir su propuesta». Ambas partes se retiraron, dejando una paz incómoda en el aire. El capitán Hawke regresó a los colonos. Compitiendo con posibilidades y planes, el encuentro no había provocado violencia inmediata, pero la amenaza era clara y presente. Inmediatamente envió un mensaje a la Tierra, detallando el encuentro y solicitando apoyo adicional. Los días siguientes estuvieron llenos de una preparación ansiosa. Los colonos fortificaron su posición, construyendo estructuras defensivas y monitoreando cualquier signo de actividad Valderi. El capitán Hawke organizó patrullas y preparó planes de contingencia, sabiendo que el futuro de Newa pendía de un hilo. Mientras tanto, en lo alto del planeta, en el vacío oscuro del espacio, la flota Valderi se había reunido. El general Torik, tras haberse comunicado con los líderes de su imperio, esperaba órdenes. La tensión entre las dos civilizaciones crecía con cada día que pasaba, mientras ambos bandos se preparaban para lo que muchos sentían como un choque inevitable. El capitán Hawke observaba la colonia, observando a las familias trabajar bajo la sombra de la incertidumbre. Sabía que el peso de su supervivencia recaía sobre sus hombros. Tenía que proteger a estas personas y asegurar la supervivencia de la humanidad. Alcanzar las estrellas no se vio interrumpido por este primer encuentro profético con los Valderi. El futuro de Vidian 3, ya sea marcado por la paz o la guerra, pronto se desplegaría en la Tierra. La noticia del encuentro con el Imperio Valderi resonó en los pasillos del poder. La humanidad había especulado durante mucho tiempo sobre la existencia de otras civilizaciones avanzadas en la galaxia, pero la realidad de enfrentarse a una tan militarmente experta era aleccionadora. A su regreso, el capitán James Hawke fue conducido a sesiones de emergencia con el Consejo de Defensa Global de la Tierra para discutir la amenaza inminente. En las cámaras del Consejo, poco iluminadas, el capitán Hawke presentó sus hallazgos, detallando la tecnología avanzada de Val y la importancia estratégica de Vidian 3. «Nos hemos topado con un avispero», declaró. «Seriamente, los Valderi no son solo avanzados, sino territoriales y militaristas si queremos mantener nuestra presencia en Vidian. 3. Necesitamos prepararnos para un posible conflicto». El Consejo, un grupo de experimentados líderes militares y diplomáticos, escuchó atentamente. Tras deliberar, acordaron un enfoque doble: reforzar las defensas de la Tierra y fortalecer el asentamiento humano en Vidian 3. Se asignaron recursos y se preparó una flota de naves de suministro cargada con materiales de construcción para estructuras defensivas y personal adicional para fortalecer la colonia. Mientras tanto, en Vidian 3, el estado de ánimo entre los colonos cambió de la emoción inicial a una cautelosa vigilancia. El capitán Hawke, encargado de la defensa de la colonia, organizó la construcción de perímetros defensivos y ejercicios de entrenamiento para los colonos, convirtiendo a agricultores y mineros en soldados improvisados.
El conocimiento de que los Balderi podían atacar en cualquier momento impulsó a la comunidad, uniéndolos en una causa común. El general Tark del Imperio Balderi, que observaba las actividades humanas desde su nave insignia en órbita, se preocupó cada vez más por la rápida militarización de la colonia. Sus informes iniciales al alto mando de Balderi habían descrito a los humanos como molestias menores, no como ante adversarios formidables. La flota humana en expansión y las fortificaciones que se estaban erigiendo en Veridian 3 lo obligaron a reevaluar su postura en respuesta. Tark ordenó la construcción de una base avanzada Valery en el lado oscuro de Veridian 3. Enormes naves de guerra repletas de armas descendieron sobre el planeta. Su presencia, una clara señal de la resolución del Imperio, los Balderi comenzaron sus propios preparativos, realizando ejercicios y desplegando sistemas defensivos avanzados. Todo el sistema se erizó con la tensión del conflicto inminente mientras ambos bandos intensificaban sus preparativos. Se enviaron espías y exploradores para recopilar información. El capitán Hawk confió en una combinación de ingenio humano y tecnología de vigilancia avanzada para vigilar los movimientos de los Balderi, mientras que estos usaban sus dispositivos de camuflaje superiores para observar discretamente las actividades humanas en el silencioso vacío del espacio y los escarpados paisajes de Veridian 3. Se desarrolló un incómodo enfrentamiento. Cada bando se observaba mutuamente, esperando la chispa que encendiera el polvorín de la guerra. El capitán Hawk, de pie en los muros del recién construido Fuerte Resiliencia, observaba el paisaje alienígena. Consciente de que cada día que pasaba los acercaba más al conflicto, se aferraba a la esperanza de que la diplomacia pudiera prevalecer. Preparaba a su gente para la guerra mientras rezaba por la paz. El inquietante silencio de la mañana alienígena fue interrumpido por la repentina y estruendosa explosión de artillería. El capitán James Hawk se despertó sobresaltado en su tienda de mando en Fuerte Resiliencia mientras se preparaba rápidamente. La conmoción del exterior crecía. Los gritos llenaban el aire, mezclándose con el zumbido de los proyectiles. Los Balderi habían realizado su movimiento al apresurarse al centro de mando. El capitán Hawk evaluó la situación. Los informes iniciales eran caóticos, pero claros. Un grupo de exploración Balderi se había topado con un grupo de ingenieros humanos cerca de la cresta oriental, confundiendo sus inspection equipo para armas. El malentendido se intensificó rápidamente, y ahora ambos bandos intercambiaban disparos. El capitán Hawk, comprendiendo la importancia de no permitir que esta escaramuza se convirtiera en un conflicto a gran escala, dio órdenes con calma y precisión: mantengan sus posiciones. Devuelvan el fuego, pero no avancen. Él ordenó. Su voz llevaba el peso de la experiencia y la carga del mando, reforzando la determinación de sus tropas. Los defensores humanos, aunque superados en número, estaban bien preparados. Las fortificaciones en las que el capitán Hawk había insistido demostraron su valía al proporcionar una cobertura crucial contra el armamento superior de los Balderi. La respuesta humana fue disciplinada. Su fuego, preciso y calculado, estaba diseñado para incapacitar en lugar de destruir. A medida que el sol ascendía, la escaramuza se intensificó. Los Balderi, sorprendidos por la resistencia y la perspicacia táctica de los humanos, comenzaron a flaquear. Su confianza inicial flaqueó a medida que cada una de sus maniobras era contrarrestada eficazmente por los colonos convertidos en soldados. El liderazgo del capitán Hawk brilló a través de su presencia. Reforzando el ánimo de sus tropas en órbita, el general Tork observaba el desarrollo de la batalla a través de transmisiones satelitales en tiempo real. Su inicial diversión ante la idea de una victoria rápida y decisiva sobre los humanos se desvaneció. Rápidamente, la ferocidad y la efectividad de los soldados humanos eran diferentes a todo lo que había anticipado. «Estos soldados humanos son bestias formidables», murmuró con incredulidad. Su respeto por su adversario crecía a medida que su preocupación se intensificaba. Tras horas de combate continuo, el capitán Hawk aprovechó una pausa momentánea en la lucha para iniciar un alto el fuego. Arriesgando su propia vida, entró en tierra de nadie, señalando sus intenciones con una bandera blanca. Los Balderi, curiosos y cautelosos, cesaron el fuego, permitiendo que su comandante se reuniera con Hawk bajo la mirada cautelosa de ambos bandos. Los dos comandantes, humano y Balderi, se encontraron cara a cara en el paisaje desolado. Los restos del caos de la mañana eran evidentes. A su alrededor, este conflicto era un malentendido. Hawk afirmó con voz firme: «Aún abiertos a la paz, terminemos esto aquí antes de que se pierdan más vidas innecesariamente». El general Tark, impresionado por el coraje de Hawk y la capacidad de sus tropas, aceptó a regañadientes. «Muy bien, capitán, nos retiraremos, pero esta tregua es temporal.
Mis superiores no estarán contentos. Valderi se retiró. El capitán Hawke regresó a su puesto de mando. Su mente ya estaba pensando a toda prisa en los próximos pasos. Sabía que esta escaramuza era solo el precursor de un conflicto mayor. Sin embargo, la valentía y la habilidad que habían demostrado sus tropas eran un testimonio de su capacidad para mantener su posición, con cada bando curando sus heridas. El escenario estaba listo para la tormenta que se avecinaba y que determinaría el destino de Vidian III. En los días posteriores a la escaramuza, las tensiones en Vidian III aumentaron drásticamente. Anticipando represalias, el capitán James Hawke aceleró la fortificación de New Haven, el principal asentamiento humano. Mientras tanto, el general Tark, dolido por la inesperada resistencia, reunió una formidable. La fuerza planeaba un ataque decisivo que creía que aplastaría el espíritu humano y aseguraría el planeta para el Imperio Valderi. Las primeras horas de lo que se convertiría en un día infame en la historia de la humanidad eran inquietantemente silenciosas. La película se hizo añicos cuando el horizonte se iluminó con el resplandor de la artillería Valery. El asedio de New Haven había comenzado. El aire se llenó con el rugido de los cañones y el agudo siseo de los rayos de energía que atravesaban la niebla matutina. El capitán Hawke, ahora en el búnker de mando con sus oficiales, monitoreó el fuego entrante y coordinó las defensas de la colonia. Se centró en mantener el perímetro. Use los cañones antiaéreos para mantener a raya a sus voladores. El capitán Hawke ordenó con su voz una fuerza de aterrizaje en medio del caos. Los defensores, una mezcla de personal militar y civiles entrenados, trabajaron incansablemente. Mantuvieron las barricadas, respondieron al fuego y atendieron a los heridos. Su determinación convirtió lo que se suponía que sería una rápida subyugación en una prolongada batalla. Los días se convirtieron en semanas. Los Valderi se encontraron en un conflicto mucho más sangriento y prolongado de lo esperado. Su exceso de confianza inicial se desvaneció a medida que cada oleada de asalto era repelida por la férrea determinación y las astutas tácticas de los defensores humanos. El capitán Hawke aprovechó la disposición del asentamiento a su favor, creando zonas de aniquilación y trampas que detuvieron los avances de los Valderi e infligieron numerosas bajas. El general Tark, al observar el estancamiento del progreso de su nave de mando, se sentía cada vez más frustrado. Su subestimación de las capacidades humanas había llevado a un estancamiento que lentamente agotaba sus recursos y la moral de sus tropas. La tenaz defensa humana y su capacidad de adaptación y contraataque. Las tácticas Valderi lo confundían a él y a sus oficiales. Mientras tanto, en la asediada New Haven, a pesar de la constante amenaza de bombardeo y la disminución de suministros, el espíritu de los defensores humanos se mantuvo firme. El liderazgo del capitán Hawke fue fundamental. Su inquebrantable calma y perspicacia estratégica se convirtieron en una fuente de inspiración cada noche. Caminaba entre los defensores, fortaleciendo su coraje y asegurándose de que sus necesidades fueran satisfechas bajo la implacable fuerza. Bajo la presión del asedio, un acontecimiento inesperado ocurrió. Un pequeño grupo de soldados Valderi, desilusionados por los interminables combates e influenciados por la resiliencia, desertaron y buscaron asilo en New Haven. Esto le proporcionó a Hawke información valiosa sobre las capacidades y planes del enemigo. Armados con este nuevo conocimiento, el capitán Hawke ideó una audaz contraestrategia en una audaz operación nocturna. Desplegó un grupo operativo especial para infiltrarse en las posiciones de artillería Valderi, utilizando el sigilo y la cobertura de la oscuridad. El grupo operativo saboteó con éxito varias unidades de artillería, causando caos en las filas Valderi y reduciendo significativamente la efectividad de su bombardeo. Al amanecer, tras la incursión nocturna, el equilibrio de poder había cambiado sutilmente. Los defensores humanos, revitalizados por el éxito de su operación, se prepararon para la siguiente fase del asedio, sabiendo que sus acciones no solo habían defendido sus hogares, sino que también habían demostrado su determinación. Valery y la galaxia que observaba el asedio de New Haven, lejos de quebrantar el espíritu humano, lo había forjado en algo aún más fuerte, un testimonio de su coraje y determinación ante las abrumadoras adversidades. El sabotaje a la artillería Valderi marcó un punto de inflexión en el asedio de New Haven. Con su capacidad de bombardeo paralizada, las fuerzas Valderi se encontraron a la defensiva, tambaleándose por el inesperado ingenio y la audacia de la resistencia humana. El capitán James Hawke aprovechó este momento para pasar de la defensa al ataque en el centro de comando estratégico, en las profundidades del corazón fortificado de New Haven. El capitán Hawke presentó un plan audaz a sus oficiales. Hemos infligido daños significativos a su artillería, pero no podemos detenernos ahí. Necesitamos hacerlos retroceder aún más.
interrumpir sus líneas de suministro y sacudir su estructura de mando. Explicó señalando el mapa hueco que mostraba los movimientos de tropas y las posiciones clave de Balderi. El plan implicaba una serie de acciones coordinadas. Ataques diseñados para explotar el debilitamiento de las fuerzas Balderi. El capitán Hawk organizó a sus tropas en equipos de ataque móviles, equipados con las mejores tácticas de guerra de guerrillas que el ejército terrestre podía ofrecer. Estos equipos atacarían los convoys de suministros de Valery, los centros de comunicación y las rutas de refuerzo, con el objetivo de sembrar confusión y disminuir aún más su efectividad operativa. Simultáneamente, el capitán Hawk inició una campaña de guerra psicológica utilizando a los soldados Balderi desertores. Transmitió mensajes por todo el planeta destacando la inutilidad de la postura agresiva de los Valery y elogiando la valentía y la resiliencia de los defensores humanos. Estas transmisiones, repletas de relatos de coraje humano y llamados a la paz, llegaron incluso a las tropas Balderi, sembrando dudas y bajando la moral a medida que los equipos de ataque humanos ejecutaban sus misiones con precisión. El impacto fue inmediato y profundo. Varios convoys de suministros de Balderi fueron interceptados y capturados, proporcionando no solo recursos muy necesarios a defensores humanos, pero también inteligencia crucial sobre las operaciones de Balderi. Los centros de comunicaciones fueron desactivados, lo que causó desorden en la estructura de mando de Balderi y retrasó sus tiempos de respuesta. En su nave insignia en órbita, el general Torik observó el deterioro de sus fuerzas terrestres con creciente consternación. Los humanos no solo se mantenían firmes, sino que contraatacaban activamente, convirtiendo su rápida victoria en una prolongada pesadilla. Frustrado y desesperado, consideró pedir refuerzos, pero sabía que al hacerlo admitiría su fracaso ante sus superiores y la élite política Balderi. La situación en Vidian 3 llegó a un punto crítico cuando un pequeño equipo humano realizó una audaz incursión en el puesto de mando temporal Balderi. Esta audaz operación resultó en la captura de varios oficiales de alto rango y la adquisición de datos confidenciales sobre las estrategias militares Balderi. Con esta información, el capitán Hawk pudo predecir y contrarrestar los posteriores ataques Balderi con mayor eficacia. Los ecos de estos éxitos resonaron tanto en los rangos humanos como Balderi, pues cada victoria servía como un refuerzo moral para los humanos, reforzando su fe en su causa. Y su confianza en el liderazgo del capitán Hawk para los Valery. Las continuas pérdidas y la visible efectividad de las tácticas humanas sembraron dudas sobre el justo y probable éxito de su campaña a medida que cambiaba el curso de la batalla. El capitán Hawk sabía que la prueba definitiva estaba por llegar. Los Balderi se retirarían o contraatacarían con una fuerza aún mayor. Preparándose para ambos escenarios, reforzó sus defensas y planeó la posibilidad de conversaciones de paz, con la esperanza de que los Balderi optaran por la diplomacia en lugar de un mayor derramamiento de sangre. El escenario estaba preparado para una escalada significativa o un movimiento hacia la negociación, con el destino de New Haven en juego. Con las fuerzas Balder desorganizadas y su moral por los suelos, los humanos comenzaron a difundir una defensa resuelta y victorias estratégicas por toda la galaxia. Esta noticia llegó a varias civilizaciones alienígenas, algunas de las cuales habían observado en silencio el conflicto, recelosas de la creciente influencia de los Balderi. Intrigados por la resiliencia y la destreza táctica de la humanidad, representantes de estas civilizaciones se acercaron al capitán James Hawk, expresando su admiración y ofreciéndole su apoyo. El capitán Hawk reconoció la oportunidad de fortalecer su posición mediante la diplomacia y acogió con agrado estas propuestas. Se convocó una reunión secreta en un planeta neutral, a la que asistieron enviados de la Confederación JX, la Unión Tar y varias otras naciones estelares menores que guardaban rencor contra el Imperio Balderi. En la sala de conferencias, tenuemente iluminada, comenzó a gestarse una nueva alianza, forjada ante la urgencia de la defensa mutua y los intereses compartidos. Las discusiones fueron intensas e impulsadas por la necesidad de formar un frente unido. El capitán Hawk presentó un caso convincente detallando la lucha humana en Vidian 3 y describiendo las amenazas potenciales que los Balderi representaban para otros mundos libres. Nuestra lucha no se trata solo de una colonia. Afirmó que se trata de preservar nuestra libertad y forma de vida contra un imperio que no respeta ni a los JX ni a los representantes de Tar. Conmovidos por las palabras de Hawk y la evidencia del valor humano, acordaron proporcionar apoyo táctico y recursos. La recién formada coalición trabajó con rapidez, coordinando los envíos de suministros a New Haven y planificando operaciones militares conjuntas. Esta recién fundada alianza trajo nuevos suministros, armas avanzadas y combatientes voluntarios para reforzar las fuerzas humanas. Mientras tanto, en Vidian 3, las tropas humanas, animadas por la noticia de la alianza, se prepararon para la siguiente fase del conflicto. Entrenaron junto a sus nuevos aliados alienígenas,
intercambiando conocimientos y tácticas que enriquecieron a ambos bandos. Esta cooperación interestelar se convirtió rápidamente en un profundo vínculo forjado en el fuego del combate compartido y objetivos comunes. A medida que la fuerza de la coalición crecía, sus acciones en el conflicto lanzaron una serie de ataques coordinados contra las posiciones Valeri en Vidian III y otros lugares clave, minando aún más la capacidad operativa de los Valeri. Estos ataques no fueron solo militares, pero también una demostración simbólica del poder de la unidad contra un enemigo común. El general Tark, ahora plenamente consciente del creciente alcance del conflicto, enfrentó una presión creciente. El alto mando de los Valeri, alarmado por la creciente alianza contra ellos, cuestionó sus estrategias y la sensatez de continuar la guerra. Sin embargo, impulsado por el orgullo y el miedo a la derrota, Tark se preparó para un asalto final y total para aplastar la resistencia humana de una vez por todas en la Tierra y en los territorios aliados. Las noticias de la formación de la alianza y sus éxitos provocaron una ola de apoyo a las fuerzas de la coalición. Se organizaron eventos de recaudación de fondos y manifestaciones con civiles de diferentes mundos que contribuyeron al esfuerzo bélico, enviando suministros y alistándose para luchar. El espíritu de solidaridad se extendió más allá. Las contribuciones militares fomentaron un intercambio cultural y un entendimiento que transformó la percepción pública del conflicto. Mientras el capitán Hawk revisaba los planes para la defensa de New Haven contra el anticipado ataque de los Valeri, sintió una profunda sensación. Responsabilidad no solo para sus tropas, pero para sus nuevos aliados. Juntos habían transformado una resistencia desesperada en un movimiento galáctico, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la unidad podía encender un poderoso faro de esperanza. La batalla final por Vidian III era inminente. El capitán James Hawk y sus fuerzas de la coalición, ahora significativamente reforzadas por sus alianzas, estaban listos para enfrentarse a los Valeri en lo que sería el enfrentamiento decisivo del conflicto. El ambiente estaba cargado de anticipación, ya que ambos bandos comprendían que el resultado de esta batalla no solo determinaría el destino de Vidian III, sino que potencialmente cambiaría la dinámica de poder dentro de la galaxia. El general Tork, presionado por el alto mando Valeri para lanzar una rápida victoria, reunió a sus fuerzas restantes para un asalto a gran escala. Su estrategia era abrumar a la coalición humana con una superioridad numérica y una potencia de fuego superior, creyendo que un ataque rápido y brutal podría destruir la alianza antes de que pudiera consolidar completamente su fuerza. Mientras las fuerzas Valeri iniciaban su avance, una tensa calma se apoderó del centro de mando del capitán Hawk. Las pantallas se iluminaron con imágenes satelitales en tiempo real que mostraban el movimiento de las tropas Valeri convergiendo en sus posiciones. Hawk dio sus órdenes con precisión, ordenando a sus fuerzas que detuvieran el fuego hasta que los Valeri estuvieran dentro del alcance óptimo. Les hizo creer que tenían la ventaja. Les dijo a sus oficiales con voz firme a pesar de lo que estaba en juego. La primera oleada de atacantes Valeri se estrelló contra las posiciones fortificadas de la coalición con una intensidad feroz. Sin embargo, los defensores estaban preparados utilizando el armamento avanzado y la perspicacia táctica proporcionada por sus aliados alienígenas. Las fuerzas de Hawk lograron repeler el asalto inicial, infligiendo numerosas bajas a los Valeri. Envalentonados por su exitosa defensa, la coalición lanzó una contraofensiva. Unidades especiales compuestas por tropas humanas y alienígenas ejecutaron maniobras de flanqueo que aprovecharon las brechas en los Valeri. Líneas previamente identificadas por los soldados Valeri desertores. Estas unidades, utilizando tácticas de guerrilla, lograron sembrar el caos en la retaguardia Valeri, interrumpiendo aún más su capacidad de mantener un frente cohesionado. A medida que la batalla se intensificaba, la eficacia de la estructura de mando conjunta de la coalición se hizo evidente. Las comunicaciones eran fluidas y las diversas fortalezas de cada especie dentro de la alianza se complementaban, creando una fuerza de combate dinámica y adaptable. En contraste, los Valeri luchaban por adaptarse a las tácticas cambiantes de sus oponentes. Su estructura de mando era demasiado rígida para lidiar con las estrategias innovadoras empleadas por la coalición Hawk. En el fragor de la batalla, se produjo un punto de inflexión significativo cuando un escuadrón de soldados humanos y JX capturó un puesto de mando clave de los Valeri. Tomar el control del puesto no solo les proporcionó información estratégica crucial, sino que también les permitió interrumpir las comunicaciones de los Valder, lo que agravó aún más la confusión y el desorden en sus filas, al darse cuenta de que la situación había cambiado. Tork se enfrentó a una decisión desesperada con sus fuerzas desmoronándose y la perspectiva de una humillante derrota inminente. Optó por una retirada estratégica, con la esperanza de preservar lo que quedaba de sus tropas para una posible reagrupación. La retirada se desorganizó rápidamente, pero a medida que las fuerzas de la coalición presionaban su ventaja,
ansiosas por asegurar una victoria definitiva, mientras las últimas fuerzas Balderi eran expulsadas de Vidian 3, estallaron las celebraciones entre las tropas de la coalición. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino una validación de su unidad y fuerza en la diversidad. El capitán Hawk, al presenciar el júbilo de sus tropas, sintió una profunda sensación de logro y alivio. Su liderazgo no solo había salvado un mundo, sino que también había ayudado a forjar una poderosa alianza que podría cambiar el curso de la historia galáctica. Tras la batalla, la coalición trabajó para asegurar el planeta y comenzar el proceso de reconstrucción. La victoria en Vidian 3 se derrumbaría. En la historia, se considera un momento crucial cuando pueblos desesperados se unieron contra un enemigo común, cambiando la situación no mediante una fuerza abrumadora, sino mediante el respeto mutuo. El ingenio estratégico y la inquebrantable solidaridad con las fuerzas de Valer en retirada y Vidian 3 aseguraron un profundo sentimiento de logro que invadió al capitán James Hawk y a las tropas de la coalición. La difícil victoria no solo fue un testimonio de su destreza militar, sino también de la fuerza de su unidad y cooperación. El ambiente estaba cargado de alivio y un renovado respeto entre las diversas especies que habían luchado codo con codo en los días posteriores a la retirada de Balderi. El capitán Hawk fue fundamental en la transición de un estado de guerra a sentar las bases para una paz duradera. Reconociendo la importancia de la estabilidad y la necesidad de evitar futuros conflictos, inició conversaciones con los líderes de Balderi, incluyendo al humilde general Tark y representantes de las nuevas civilizaciones aliadas. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en una estación espacial neutral en órbita. El planeta sereno del FV de Pax. La mesa redonda fue un mosaico de la diversidad de la galaxia con. Cada especie aportó sus perspectivas únicas para forjar un tratado de paz integral y duradero. Las discusiones fueron intensas, a menudo desafiantes, pero impulsadas por el deseo mutuo de prevenir un mayor derramamiento de sangre. Bajo la guía del capitán Hawk, el tratado describió los términos para el desarme, el establecimiento de un consejo de supervisión multiespecie y la asignación de los recursos de Vidian 3 de manera que beneficiara a todas las partes involucradas. Es importante destacar que también incluyó disposiciones para que los Balderi participaran en exploraciones conjuntas y proyectos económicos no solo con humanos, sino con todos los miembros de la coalición. Esta inclusión marcó un nuevo enfoque para la diplomacia galáctica, basado en los beneficios compartidos y el desarrollo mutuo. La firma del tratado fue un acontecimiento trascendental que se transmitió por toda la galaxia como un faro de esperanza. La imagen de antiguos adversarios firmando el mismo documento bajo la atenta mirada de sus antiguos enemigos ofreció un poderoso símbolo de reconciliación y cooperación. La reconstrucción de Vidian 3 comenzó con optimismo. Se reconstruyeron ciudades con arquitectura humana y alienígena, creando comunidades vibrantes donde diversas culturas se entremezclaron. El planeta se convirtió rápidamente en un símbolo de lo que se podía lograr cuando diferentes especies trabajaban juntas por un objetivo común. El capitán Hawk, ahora nombrado gobernador de Vidian 3, se centró en integrar las diversas fortalezas tecnológicas y culturales de los miembros de la coalición para fomentar una sociedad modelo. Se desarrollaron programas educativos, intercambios culturales y políticas económicas para garantizar que todos los habitantes tuvieran oportunidades de contribuir y prosperar. Además, la exitosa defensa de Vidian 3 y el posterior tratado de paz impulsaron a otras regiones de la galaxia. Inspirados por el ejemplo de la coalición, otros planetas comenzaron a buscar soluciones diplomáticas a sus conflictos, lo que condujo a un periodo de paz y cooperación generalizadas. Con el paso de los años, el capitán Hawk observó cómo los hijos de V y Threed, humanos y alienígenas, crecían en un mundo muy diferente al que había conocido. Eran la primera generación de una nueva era, una que no estaba definida por las sombras de la guerra, sino iluminada por la luz de la paz y la unidad. Al reflexionar sobre su viaje, el capitán Hawk comprendió que la verdadera victoria no era solo la batalla ni el tratado firmado, sino el perdurable legado de esperanza y cooperación que definiría el futuro de la galaxia. Los desafíos eran muchos, pero el potencial para un futuro mejor hizo que cada esfuerzo valiera la pena. En esta nueva era, la humanidad y sus aliados estaban listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir, no como entidades separadas, sino como pueblos unidos de la galaxia.